os habéis percatado de algunas de los versos que hemos cantado. En la canción de Hacia toda nación hemos cantado dos cosas. Hemos cantado todo doy para contar tu historia. ¿Cómo se concreta eso en tu vida? ¿Cómo se refleja eso en tu seguimiento a Jesús? Y la segunda cosa que hemos cantado en esa canción es voy a ir hacia toda nación. Y es muy interesante porque en el momento histórico que nos ha tocado vivir, el paradigma de esto ha cambiado. Antes, ir a toda nación, en la época de Hudson Taylor, ir a toda nación era dejar su casa e irse a China. Hoy China está aquí. Yo tengo amigos franceses, italianos, colombianos, de diferentes países del mundo. Muchas naciones están a mi alrededor. Puedo predicar el Evangelio, puedo encarnar y amar a mis compatriotas catalanes, a los españoles y a los de otros países que están en mi entorno. Tenemos una oportunidad histórica única para compartir el Evangelio con todas las naciones desde nuestros contextos. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto y hemos invitado a Julia Garchagen, que diréis, se la ha inventado, pero no. Julia es alemana y fue una de las ponentes del cuarto congreso de Lausanne que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Seúl, en Corea del Sur. Y vamos a visualizar la exposición bíblica que ella hizo en Corea en aquel momento. La conferencia se llama Terreno Sagrado, viviendo la fe en el lugar de trabajo, y lo que ella va a hacer es hacer un paseo por 4 ciudades del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos para reflejar esa idea de cómo los primeros cristianos y los primeros apóstoles eran intencionales desde su cotidianidad, desde el día a día, desde sus trabajos cotidianos. Y aunque va a hablar mucho del ámbito laboral, y no todos probablemente estéis en ese ámbito, la mayoría de principios que Julia va a compartir los podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestras vidas, en las relaciones que tenemos, en las tiendas que frecuentas, en tu familia, en tus amigos, ¿vale? Así que vamos a dar paso a la exposición bíblica. Y pronto vamos a escuchar la enseñanza de la Biblia traída de la mano de Julia Garchagen de Alemania. Ella es la directora del Instituto Pontes de Ciencia, Cultura y Fe. Es un increíble ministerio que construye puentes entre la fe y el pensamiento crítico, empoderando a los cristianos en la apologética y sobre cómo expresar su fe en el mundo contemporáneo. Buenos días a todos. La buena noticia de Jesús se extendió, como hemos visto, y pronto llegaría a Armenia, a la India y a tantos otros queridos países y continentes. Y hasta hoy, los historiadores se maravillan de cómo el Evangelio se extendió tan rápido y tan ampliamente en una época sin Internet. Y creo que una de las razones secretas de esto es una fuerza misionera muy diversa, a menudo pasada por alto, que son las personas en sus lugares de trabajo, que cotilleaban el Evangelio. El Evangelio bajaba en las maletas de políticos, como el eunuco etíope, se transmitía con los productos de vendedores, como Lidia. El amor de Cristo era proclamado por artesanos y artesanas como Priscila, Aquila y Pablo mientras trabajaban. La importancia de los misioneros en el lugar de trabajo a menudo pasa desapercibida, porque creo que para los primeros cristianos era tan normal que Pablo ni siquiera se molestó en escribir un capítulo sobre evangelismo en el lugar de trabajo. Pero cuando leemos los Hechos, no puedes evitar notar el testimonio de las personas en sus lugares de trabajo, mencionado en todas partes. Está tejido en el ADN de la misión de la iglesia primitiva. Así que, para todos los que ya están preguntándose, ¿cuándo va a llegar al pasaje bíblico de hoy?
Hoy los invito a un emocionante recorrido por todo el libro de los Hechos. Y vamos a hacerlo esta mañana para rastrear el increíble impacto de esa fuerza impulsora de la misión en la iglesia primitiva, las personas en el lugar de trabajo. Y lo hacemos con la esperanza de que la iglesia redescubra y honra el 99% de sus miembros que son llamados en el lugar del trabajo. Como en cada recorrido, tendremos diferentes paradas y los invito a que me acompañen en nuestra primera parada. Ahí estamos, en Jerusalén, donde un grupo de personas de diferentes trayectorias laborales, pescadores de la industria pesquera, trabajadores de la comida, cobradores de impuestos, que son un poco el equivalente a un banquero moderno, activistas políticos de un partido llamado Celotes, reciben el llamado de un amigo carpintero para ser testigos hasta los confines de la tierra. Y obviamente ese es un llamado demasiado grande para ellos. Por eso es en uno de los momentos más dramáticos de la historia, el Espíritu Santo desciende, Dios desciende, Cristo y el pescador, la esperanza de gloria y el banquero se convierten en el nuevo templo del Dios viviente. Pentecostés es algo que asombra la mente y el corazón, porque el psicólogo, el panadero, el especialista en IT y tú y yo nos convertimos en personas del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra se encuentran en nosotros. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes mismos son el templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios vive entre ustedes? Y eso absolutamente cambia cómo nos relacionamos con nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura y menos importante, cómo nos relacionamos con nuestro trabajo. Así que exploremos cómo los primeros cristianos descubrieron este impacto de su fe en su lugar de trabajo. Acompáñenme a nuestra próxima parada en el recorrido. Estamos en Filipos, en Hechos 16, y leemos cómo Pablo y Silas son encarcelados, probablemente uno de los lugares más profanos que podamos imaginar. Criminales, suciedad, violencia y un hombre haciendo su trabajo, el carcelero. Para él es un día normal de trabajo, 2 nuevos prisioneros, nada especial. Sin embargo, estos 2 prisioneros llevan la presencia de Dios. Son el templo del Dios viviente y sin que el carcelero lo sepa, el cielo y la tierra se encuentran allí mismo, en su celda. Pablo y Silas oran, adoran y el Espíritu Santo, el poder de la presencia divina, abre la puerta de la prisión y consecuentemente el corazón del carcelero. Ahí mismo, su lugar de trabajo es transformado. Su lugar de trabajo se convierte en terreno sagrado. Su día normal de trabajo se convierte en un día sagrado, porque Pablo y Silas llevan la presencia de Dios con ellos. Y eso tiene un impacto transformador en el carcelero y en toda su familia. Lo que podemos aprender aquí, en Filipos, es que llevamos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Y si miras el lugar de trabajo del carcelero, una prisión, puede convertirse en terreno sagrado por la presencia de 2 seguidores de Cristo. Seguramente tu lugar de trabajo también puede convertirse en un lugar sagrado, pero espero que no parezca una cárcel, claro. En Jerusalén, en Pentecostés, la división entre lo secular y lo sagrado fue eliminada. Y aquí, en Filipos, vemos que al igual que esta prisión del carcelero, tu oficina, tu taller, tu empresa, puede convertirse en terreno sagrado. Llevas la presencia de Dios a una reunión un lunes. Llevas el poder de Dios a tu negocio un martes. Encarnas a Cristo mientras cortas el cabello de las personas, mientras enseñas, mientras cocinas, mientras haces investigaciones científicas. Donde quiera que viajas en un viaje de negocios o como un migrante laboral, llevas contigo la presencia de Dios al igual que Pablo y Silas lo hicieron.
¿Ves cómo eso aporta una dimensión completamente diferente al lugar de trabajo? ¿Cómo le da una nueva dignidad a tu presencia diaria en tu lugar de trabajo? Pregunté a una amiga mía, consultora de negocios, qué significa para ella ser una persona del cielo y de la tierra en su entorno muy controlado y muy secular. Y ella dice, bueno, creo que estoy llamada a ser una presencia sacerdotal en mi lugar de trabajo. La mayoría de mis colegas no son cristianos, no tienen a nadie que ore por ellos, nadie que los pastoree, así que esa es mi responsabilidad. Soy una presencia orante para mis colegas, mis clientes y mi jefe. Y eso es justo lo que Pedro dice en Primera de Pedro 2:9. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para su posesión, para proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu lugar de trabajo es terreno sagrado. Eres esa presencia sacerdotal en tu lugar de trabajo y tal vez eso no signifique que cantes canciones de adoración en tu oficina o que ni siquiera puedas hablar abiertamente de tu fe. Pero como Joana nos recordó en la sesión sobre el lugar de trabajo, tus llamadas telefónicas son tus himnos y tus correos electrónicos son tus canciones de adoración. Eres una presencia sacerdotal cuando silenciosamente le preguntas al Señor, ¿qué piensas sobre la decisión que estamos tomando como empresa? Cuando trabajas con pasión y habilidades como para el Señor. Cuando eres una persona en quien los demás pueden confiar. Cuando cuidas de tus colegas, cuando les haces buenas preguntas y te interesas en sus vidas. Cuando estás listo para dar una respuesta acerca de la esperanza que hay en ti cuando te lo pregunten. Y estoy seguro de que esas conversaciones surgirán más. Nunca olvidaré a mi peluquera en Londres, donde viví durante un año. Era una mujer cristiana radiante de Zambia y cuando entré por primera vez a su salón y bueno, ella descubrió que yo era teóloga, me miró y dijo, no sé cómo cortar tu cabello, tengo que preguntar al Espíritu Santo y orar. Y te aseguro que yo también comencé a orar en ese momento. Pero bueno, el Espíritu Santo le dijo cómo cortar mi cabello y bueno, todo salió muy bien. Y luego me dijo, cuando corto el cabello de las personas, oro en silencio por cada uno de mis clientes. Literalmente estaba orando sobre sus cabezas. Y he visto a muchas personas salir de su salón transformadas. No solo porque tenían un nuevo corte de cabello, sino porque también experimentaron un poco del amor de Cristo a través de su presencia sacerdotal. Y puede ser que en tu propio contexto y en tu lugar de trabajo, ser una presencia sacerdotal puede verse de una manera muy diferente, pero pídele al Señor sabiduría, creatividad, coraje y sensibilidad. Pídele que te ayude a llevar una vida de tal manera que las personas hagan preguntas porque ven tu integridad. Esto nos lleva a una última lección de Filipos. Tu lugar de trabajo es un terreno sagrado. Tu presencia sacerdotal en tu lugar de trabajo y por eso querrás vivir una vida santa en ese lugar. Mira, Pablo y Silas oraron y las puertas de la prisión se abrieron. Para ser honesta, yo habría corrido, pero ellos se quedaron. Tomaron un enorme riesgo porque querían honrar a su Dios y debido a su valentía pudieron ser sacerdotes para ese carcelero. Y eso cambió toda su vida. Su vida fue literalmente y espiritualmente salvada. Ser una presencia sacerdotal en el lugar de trabajo puede ser muy desafiante. La integridad requiere valentía. Un amigo de nuestro ministerio fundó una empresa con fondos de inversión con 2 socios. Y cuando se convirtió en cristiano, comenzó a reflexionar y a orar por principios piadosos para el sector de las inversiones. Uno de los principios que desarrolló fue no invertir en la industria de armas. Y si sabes algo sobre el sector de las inversiones, sabes que hay una gran cantidad de dinero en la industria de las armas. Y pronto eso lo puso en conflicto con sus socios, porque comenzaron a verlo como un traidor. El beneficio ya no era su objetivo principal. Ahora Jesús lo era.
ser una presencia sacerdotal en el lugar de trabajo puede ser un llamado difícil. Puede tener un costo en tu salario, en tu reputación y incluso en toda tu carrera. Y puede parecer tonto y hasta ingenuo como cantar himnos en una celda de la prisión, pero tiene un poder transformador. En tu lugar de trabajo estás en terreno sagrado y puede convertirse en terreno sagrado para tus colegas, tus clientes, tu jefe, a través de ti. Qué llamado tan humilde, pero qué aventura. Y esto nos lleva a nuestra siguiente parada mientras viajamos a Corinto. Pablo llega a Corinto y de manera muy natural se une a Aquila y Priscila en su oficio de curtidores. A menudo se traduce como fabricantes de tiendas, pero en realidad es más probable que trabajaran con cuero y lino y que produjeran cosas como toldos para el sol y otros productos de uso diario. Ese era en realidad el oficio que Pablo había aprendido, porque en su época, hasta la Edad Media, era un requisito para un rabino aprender un oficio, tener un trabajo y ganarse la vida. Entonces, en el día de reposo, Pablo iba a la sinagoga y predicaba. Y leemos en Hechos 18:4 que convencía a judíos y griegos. Ahora bien, si predicaba en la sinagoga, ¿cómo es que había griegos presentes? Probablemente por diferentes razones. Sabemos que adoradores no judíos, como el oficial del ejército Cornelio, en Hechos 10, pero tal vez una razón por la presencia de los griegos era también que conocían a Pablo a través de su trabajo. Tal vez eran sus clientes o sus socios. Conociendo a Pablo, seguramente compartía el Evangelio donde quiera que estuviera y mientras vendía sus productos. Quizá decía algo como, aquí tienes tu toldo para el sol. Si quieres saber más sobre el Hijo de Dios, ven el día de reposo, el domingo, y ahí estaré. Y tal vez también los invitaba a un almuerzo de negocios evangelístico para hablar sobre la integridad en el mundo de los negocios, o tal vez los invitaba a una cena para discutir el significado de la vida más allá de la carrera. En otras palabras, su trabajo era en realidad parte de su ministerio, formaba parte de su misión. De hecho, su trabajo formaba parte de su misión y pertenecía a su misión y se integraba en su vida. Él era un testigo, hiciera lo que hiciera. Y creo que eso es algo que podemos aprender aquí en Corinto. Tu trabajo es un llamado santo. Todo trabajo es un llamado santo. Fíjate que Pablo no convirtió esto en un programa de 5 pasos para salvar al mundo. No escribió un libro sobre ello, ni produjo un podcast. Cuando Silas y Timoteo se unieron a él, dedicó su tiempo a la predicación del Evangelio. Pablo era flexible, siempre y cuando Cristo fuera exhibido y declarado. Y creo que ese es un principio rector para la misión de la iglesia primitiva. A lo largo de todo el libro de los Hechos vemos que sí, no hay división entre lo sagrado y lo secular. Y eso significa que tampoco hay distinción entre el llamado de los laicos, los trabajadores a tiempo completo, los trabajadores a tiempo parcial, lo que sea que seas. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Ni siquiera creo en realidad que los primeros cristianos habrían entendido esos términos. Tal vez habría dicho algo como, si somos el templo de Dios, entonces todos somos a tiempo completo para el Señor de todas maneras. En nuestro trabajo, en nuestra vida, cualquiera que sea ese trabajo y donde quiera que esta vida y el Espíritu Santo nos lleven. Lutero, muy famosamente, llamó a esto el sacerdocio de todos los creyentes. Y lamento decepcionar a todos los luteranos en la sala, de los cuales yo soy uno. No fue una invención de Lutero, fue una invención de Dios. Sí, hay diferentes lugares donde Dios nos coloca principalmente para nuestro testimonio y sí, hay diferentes responsabilidades primarias para un llamado que todos debemos recibir. En Corinto vemos que todos estamos unidos en un llamado santo para ser testigos de Dios,
donde quiera que Él nos coloque para testificar. Y creo que esa es una comprensión que hizo que el testimonio de la iglesia primitiva fuera tan rico y tan diverso, tan multifacético, que alcanzó a tantas personas en diferentes esferas y contextos. Hoy en día hay muchas partes del mundo donde por diversas razones las personas ni siquiera pondrían en pie en una iglesia. No lo vamos a alcanzar con nuestros programas, nuestros cursos y nuestros hermosos servicios del domingo por la mañana. Ellos no vendrán. Nosotros tenemos que ir a ellos. Y eso no significa solo que los evangelistas y los predicadores vayan y hagan un evento evangelístico en un bar o un almuerzo evangelístico, por más grandioso que eso sea, y nos necesitamos unos a otros, y personalmente a mí me encanta hacer eso, pero el principio de encarnación que Pablo emprendió del mismo Cristo es convertirse en uno de ellos. Un trabajador del cuero para los trabajadores de cuero, un abogado para los abogados, un cocinero para los cocineros y un maestro para los maestros. Los programas no van a ganar los corazones de las personas lo harán. Y la belleza de la iglesia es que ya estamos ahí. Tenemos cristianos en todas las esferas. Tenemos pilotos cristianos, políticos cristianos, farmacéuticos y todos los demás en nuestras iglesias. La pregunta es, ¿reconocemos como iglesia? ¿Reconocemos su llamado? Y esta es una palabra para todos los pastores, los teólogos, los evangelistas y los predicadores, y nuevamente de los cuales yo soy uno. Necesitamos ser humildes. La iglesia no es nuestra iglesia. Nosotros no somos los increíbles que llevamos el espectáculo. La iglesia existe para entrenar, amar, equipar y enviar. El 99% de los cristianos que sirven fielmente a su Señor y Maestro todos los días en sus oficinas, sus aulas y sus tiendas. Así que, ¿qué tal si empezamos a entrevistar a personas de diferentes trayectorias laborales durante nuestros servicios los domingos por la mañana? Porque quien sostiene el micrófono importa. Y creo que tenemos mucho que aprender como iglesia de los cristianos en el lugar de trabajo. ¿Qué tal si empezamos una reunión de oración regular por nuestros sacerdotes en el lugar de trabajo? Un amigo mío se dio cuenta de que cuando era pastor a tiempo completo, había en realidad mucha gente orando por él. Y luego entró en el mundo de los negocios y se volvió mucho más desafiante, dijo. Y conoció a muchos más no cristianos, pero tristemente ya nadie oraba por él. Bueno, tal vez su mamá lo hacía. ¿Qué tal si juntamos a personas de la misma ocupación en un solo espacio para pensar y orar sobre lo que significa ser un vendedor cristiano o una enfermera cristiana o un biólogo cristiano? ¿Y qué tal si los pastores solo se sientan allí y escuchan? ¿Qué tal si como iglesia desarrollamos una liturgia para comisionar a las personas en sus lugares de trabajo, para su llamado sacerdotal, para que sepan que importan, incluso si no son voluntarios en la iglesia, porque están llevando a cabo la misión de Dios en otra parte del reino de Dios? Estamos unidos en un llamado santo, así que construyamos esto juntos mientras avanzamos en este viaje. Y eso nos lleva a la última parada de nuestro viaje, Roma. Y todos sabemos que ahí es donde termina el libro de los Hechos. Pablo está nuevamente en prisión, pero luego la última palabra del último capítulo simplemente dice: proclamaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento. Y pienso, lo siento, Pablo, lo siento, Lucas, hay mucho más que me gustaría saber. ¿Esto no es un final adecuado? No, no lo es, porque no es el final. Hasta el día de hoy, el Evangelio sigue viajando en las maletas de los directores ejecutivos y los migrantes laborales. El amor de Cristo hasta el día de hoy se transmite con los bienes de las empresas de reparto y se cotillea por los organizadores de eventos, los taxistas y los farmacéuticos. Y sigue viajando a Lima, Ciudad de México, Kampala, Ciudad del
Cabo, Sydney, Vancouver, Pekín y Seúl. Así como en la iglesia primitiva, hoy el Señor nos envía a todos a exhibir y declarar a Cristo con toda valentía y con toda humildad, donde quiera que nos haya llamado. Tenemos el privilegio en esta conferencia de contar con un gran número de cristianos en el lugar de trabajo. Se ha estado reuniendo y ellos nuevamente han trabajado mucho más que nosotros porque apenas han tenido un descanso para almorzar. Y si eres una de esas personas que sirve fielmente al Señor en el lugar del trabajo secular, ¿podrías por favor ponerte de pie? Y quiero decir que nosotros como iglesia estamos tan agradecidos por ustedes. Les damos las gracias por su presencia sacerdotal en sus lugares de trabajo. Les damos las gracias por su valentía para vivir una vida santa en ese espacio. Los vemos y los honramos. ¿Podría pedirles a todos que se pongan otra vez de pie y que oremos por nuestros hermanos y hermanas? Y si tiene a alguien cerca, tal vez quieran extender su mano. No se preocupen si eso no es lo normal que hacen. Así que, bueno, oremos. Señor Jesús, estamos tan agradecidos de que como iglesia tengamos tantos miembros diferentes culturas, diferentes trayectorias laborales, diferentes llamados, pero todos estamos unidos en el llamado de seguirte y servirte. Y hoy especialmente queremos encomendarte a nuestros hermanos y hermanas que fielmente trabajan todos los días en el mundo secular. Los honramos, Señor, así como tú los honras. Oramos. ¿Podrías ungirlos, bendecirlos, darles valor, darles resistencia, darle oportunidades, Señor, y darles amor y paciencia? Señor, que ellos puedan irradiar a través de ti para los que han sido puestos, para donde vienen preguntas. Señor, gracias porque no hay ciudadanos de segunda clase en tu reino. Y gracias porque todos somos uno. Ayúdanos como iglesia a ayudar a nuestros hermanos y hermanas y armarlos bien, recordándonos orar unos por otros y honrarlos. En tu nombre oramos. Amén. Cotillar el Evangelio. Qué sugerente. Bueno, espero que haya sido estimulante y también refrescante, nos dé ideas para ser intencionales. Y queremos abrir una nueva sección en los cultos, no cada domingo, pero sí de manera regular, que se llame el lunes a esta hora. Pero antes de hacer eso, me gustaría que pudiéramos tomarnos 5 minutos para responder en grupos pequeños, 2, 3 de vosotros allí donde estáis, a esta pregunta. ¿Qué desafíos enfrentáis como cristianos en vuestros contextos laborales? O si no estás trabajando, en tu contexto cotidiano, en la crianza, en casa, en el aula, en la universidad, el instituto, cuidando a tus nietos, cuidando a ascendentes, ¿vale? ¿Qué desafíos enfrentáis como cristianos para vivir con integridad vuestra fe, valentía e intencionalidad, ¿vale? Así que, no sé, ahí cerca de ti, busca a alguien, 2, 3, y compartid un poco sobre esto. Y en el último minuto, orad unos por otros, ¿vale? Así que, sí, podéis empezar.
Tiempo. Si no os ha dado tiempo a orar por lo que han compartido contigo, pues esta semana tienes deberes. Ora durante cada día por aquellos retos, desafíos que la otra persona ha compartido por ti y pues no sé, si tienes el contacto, envíale un mensaje: hoy estoy orando por ti, hoy en el curro, o cuidando de tus nietos, o lo que sea, ¿vale? Bien, como os decía, como os anunciaba antes, queremos introducir como un nuevo espacio que hemos llamado el lunes a esta hora, mañana a esta hora. Y la idea es pues compartir experiencias de cómo es nuestro día a día, qué desafíos tenemos ahí y sentirnos arropados como iglesia en nuestros contextos. En el primer culto hemos tenido a Aina, que nos ha explicado pues el lunes a esta hora, que estará en la universidad, y en este segundo culto tenemos a la que ha ocupado la plaza del de Filipos. Tenemos a Samantha. Así que, Samantha, por favor, ¿puedes pasar por aquí? Samantha, cuéntanos, ¿a qué te dedicas y qué estarás haciendo mañana a esta hora? Bueno, yo soy psicóloga y trabajo con personas que han cometido delitos violentos. Estoy especializada en violencia y en trauma. Mañana a estas horas, desde Navidad, estoy atendiendo a un chico que vivía en una casa muy pequeña y cuando sus padres tenían relaciones sexuales, pues él lo escuchaba todo. Y así estuvo hasta los 7 años sin entender qué es lo que le estaba haciendo su padre a su madre. Y esto ha creado una herida muy, muy profunda en él. Como no lo entendía, pues todo esto lo convirtió en rabia y acabó pues teniendo problemas con la justicia. Así que todos los lunes atiendo a este chico que pasa un rato terrible y yo sufro a su lado, pero hay una frase que me gusta mucho de Paul Tillich, que es un teólogo que falleció en 1965, o sea, de hace muchos años, pero él dice que la psicoterapia escucha a todos, alivia a muchos y cura a unos pocos. Y eso es lo que hace que, bueno, pues que ese rato que yo estoy intente aliviar su sufrimiento todo lo que puedo. En 1 de Juan 3:8, Juan dice que Jesús vino a redimir las obras del diablo. Cuando tú redimes algo es porque está roto. En tu lugar de trabajo, en tu contexto habitual de trabajo, ¿qué identificas como roto, deteriorado? ¿Y cómo crees que el Evangelio puede ofrecer restauración o respuestas a esas rupturas? Bueno, pues una cosa que veo muy en común con las personas que tienen tanto sufrimiento es una sensación de vacío, como un agujero muy profundo, ¿no? que tienen y que no saben cómo llenarlo. Entonces utilizan pues muchas formas de llenar ese vacío que es muy difícil de soportar, desde consumir drogas, consumir alcohol, hasta hacerse daño a ellos mismos, usar la violencia para desahogarse. Tienen heridas muy, como os he dicho, heridas muy profundas, que son muy difíciles de curar y que son muy difíciles de aceptar. Entonces veo esas familias desestructuradas, esos modelos de violencia, veo ese sufrimiento tan extremo constantemente y cómo a veces, yo cuando les pregunto, muchas veces me dicen pues que unos abuelos les leía la Biblia o que unos padres pues les han transmitido valores cristianos. A veces llevan tatuado un versículo. Yo observo mucho los tatuajes, dicen mucho de las personas, y a veces pues tienen un versículo tatuado y entonces aprovecho porque la fe es un factor de protección extraordinario. Entonces aprovecho e intento dar un poco de esperanza y llenar un poco ese vacío utilizando pues esos valores que en algún momento, esas inquietudes que en algún momento ellos han tenido, ¿no? Y a veces simplemente diciendo cuando se van pues que el Señor te bendiga, o acuérdate de ese salmo que me has dicho que te leía tu abuela, o busca o lee la Biblia cuando, ¿no? Cuando te sientas tan mal, pues a veces eso es esa esperanza, ¿no? Y eso me da como un plus para ellos porque
el poder compartir ese espacio, pues a ellos les da un poco de luz. En nuestras profesiones, en nuestros lugares de trabajo, nuestra agenda va cambiando a lo largo del año. Hay picos de intensidad, hay espacios más tranquilos, hay problemas, momentos de desafío. ¿Qué desafíos y oportunidades estás viviendo tú en este momento en tu lugar de trabajo? Oportunidades tengo cada día porque es lo que digo, ¿no? Escuchar o aliviar un poco el sufrimiento de otra persona es una oportunidad que tengo cada día, cada rato. Pero los desafíos sobre todo es con mis compañeros, ¿no? Las políticas sociales de hoy en día están totalmente alejadas de los valores cristianos y fomentan sobre todo pues, el satisfacer las necesidades que tienes en el momento, tomar decisiones en base a cómo me siento ahora mismo, y eso hace que a veces pues, mis compañeros, que son mayoritariamente personas agnósticas o personas ateas, que valoran estas políticas sociales, pues en algún momento pues, he tenido que escuchar pues, tu familia no es la única que funciona, o está siendo intolerante, o está siendo muy rígida. Y ese para mí es sobre todo el desafío, más que con las personas con las que trato, más con mis compañeros. ¿Y cómo podemos hablar por ti? Pues, bueno, a veces hay momentos en que uno pues no sabe cómo defender porque siente que va como contracorriente, ¿no? Y a veces no puedo cuestionar absolutamente nada porque esto es lo que dice la política social del momento y no puedo cuestionar nada, y entonces me siento como un poco bloqueada, y pues, ¿no? Que el Señor me dé pues esa tranquilidad, esa paz, todos los conocimientos que tengo, que constantemente intento, ¿no? Tener respuestas para esas preguntas que los compañeros me hacen. Y también pues poder ser, pues, ¿no? como decía ella, ser esa luz, ¿no? de poder dar esa esperanza, bueno, pues cuando tengo esa persona delante, que esa persona es la más importante en ese momento y que pueda aliviar su sufrimiento. Bueno, gracias por compartir parte de tu historia y tu día a día con nosotros. Vamos a orar por ti. Os invito a poneros en pie, porfa, para orar por ella. Permiso. Señor, gracias por Samantha, gracias por tu obra en ella, porque tú estás presente en su vida, pero también en su cotidianidad, y ella busca integrarte, Señor. Señor, tú la has puesto en un contexto hostil, difícil, de unas rupturas muy profundas, y te pido, Señor, que tú le des sabiduría, capacidad, que todos los conocimientos que ella ha adquirido y tú le has permitido tener, además de toda la experiencia y la obra de tu Espíritu Santo en tu vida, sean útiles, Señor, para desarrollar su profesión, para atender a cada uno de las personas que se sientan a su lado y ella tiene que hacer terapia con ellas. Y te pido también, Señor, que tú le ayudes en las relaciones con sus compañeros, que ella, Señor, pues encuentre la valentía y la humildad de ser pues esa discípula tuya en su lugar de trabajo, y que eso transforme, marque e impacte a las personas que están a su alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Molt bé, pues podéis sentaros y vamos a terminar simplemente con 3 ideas del tiempo de comunidad. Una es